Gracias, compañero presidente, compañeras y compañeros, muy buenas tardes. Sin duda, la corrupción está al tope de las preocupaciones ciudadanas, no solamente en nuestro país, sino en la región y en el mundo entero. Creo que esta referencia permite ratificar la justificación para que este Pleno, en esa voluntad política expresada por todos los sectores y que el pueblo ecuatoriano está escuchando, tengamos la posibilidad de dar respuestas. Una de ellas lo ha hecho la Comisión de Justicia. Yo creo que se ha reconocido y me sumo a hacer una voluntad más para impulsar estas particularidades en el tema de reformas, especialmente en la normativa penal. Creo también, asimismo, de que es importante incorporar una mirada más al fenómeno de la corrupción, visto esto necesariamente como un fenómeno sistémico. La corrupción no es cuestión solamente de una persona vista de manera individual. Y eso supera la propuesta punitiva. Eso nos hace ver de que no será suficiente reformas al Código Integral Penal, siendo necesarias e importantes. La corrupción, por lo tanto, no se trata de verlo como conductas de desadaptados o conductas de individuos desviados, y aquí vale inclusive poner unos adjetivos que están en moda: individuos tramposos, individuos mañosos, individuos que traicionan. No se trata únicamente de poner como referencia frente a la sociedad que a quienes incumplen la ley sí merecen sanciones. Se trata entonces también de identificar conductas como estas dentro de una institucionalidad. En el caso de lo público es del Estado, y en el caso de la sociedad es precisamente de esa corresponsabilidad, de esa conducta individual que sumada va formando esa conducta colectiva. Frente a eso, ya una compañera asambleísta, creo que fue Soledad Buendía, que decía que de pronto va a ser necesario de que en esta reforma o en alguna se defina primero qué es corrupción. Como nosotros podemos observar en este informe, no se trata de una ley autónoma, sino por el contrario se trata de contribuir a reformas puntuales dentro de algunos cuerpos normativos, uno de ellos es el Código Integral Penal, viabilizando precisamente propuestas que ya se han hecho acá respecto, por ejemplo, de viabilizar la investigación fiscal sin previo informe de indicios penal desde la Contraloría. Pero obviamente también se trata, y así lo han asumido, también de reformas al Código de la Democracia en esa intencionalidad positiva de determinar también como causales que limiten la participación política a quienes hayan incurrido en estas infracciones o en estas ilegalidades. También está de por medio reformas a la ley de la Contraloría. Pero me parece fundamental que vayamos también incorporando lo que decía Soledad Buendía en ese tema de qué es la corrupción. De pronto no podemos poner en la ley de la Contraloría qué es la corrupción, en el COI qué es la corrupción, en el Código de la Democracia qué es la corrupción. Para eso tenemos precisamente una normativa
que ha permitido entendernos no solamente a nivel interno como país, sino a nivel internacional. Me refiero a la Convención de Naciones Unidas sobre la corrupción. Define claramente lo que es la corrupción y es un instrumento internacional del cual el Ecuador asume precisamente o adhiere sus propuestas, sus resoluciones y la vinculancia. Por lo tanto, podría estar solventada y entendida que es corrupción aquí, en cualquier provincia del país, en el país de al lado y en el resto del mundo. Pero obviamente, cuando se trata de la corrupción, estamos, presidente, entendiendo de que este fenómeno social que trasciende inclusive fronteras, ha visto implementado algunas acciones que al cabo del tiempo han podido determinar inclusive que no han sido sostenibles ni han tenido los resultados esperados. Ese es otro elemento que debemos poner al debate, porque obviamente el tema de la corrupción para algunos de pronto puede ser un problema de los últimos años, de los últimos 10 años, de los últimos 20 años. Hubiéramos querido que sea así, porque hubiéramos tenido identificado las causas. No, se trata de un problema sistémico. Y para acordarnos, yo inclusive sin tener la intención de identificar responsabilidades a alguien, pero de identificar hechos para sostener esta nueva mirada de lo que nos convoca en este momento a tratar el tema de la corrupción. Me quiero referir, por ejemplo, a hechos de corrupción que en el ámbito público fueron escándalos igual que el caso de Odebrecht, iguales o peores, por ejemplo, como el caso Ecohospital, como el caso Flores y Miel, como el caso de la vía perimetral, como el caso de la procesadora de basura, como el caso de la misma proceso de supresión, como el mismo caso del feriado bancario. Mucho me temo entonces, compañeras y compañeros, de que si lo abordamos personalmente o como un tema personal, punitivo, en respuesta a reformas al Código Integral Penal, estaremos también dejando a un lado las otras aristas necesarias que tenemos que abordarlo, no solamente en las reformas de estas normativas, sino también en lo que ya decía algún compañero, en políticas de prevención y de corresponsabilidad social. Y creo que el tema de la educación es una de ellas, y por lo tanto, abierto una reforma a las leyes de educación, han sido ya temas de proposición, de reformas, para que la educación se fundamente en una escala de valores, se fundamente y no pierda de vista precisamente una conducta social, pensar en lo colectivo y no en el interés individual. Estamos entonces en un escenario en donde, bien por estas reformas, ojalá podamos después del 4 de febrero incorporar a la luz de la decisión soberana del pueblo, que más allá de lo que se puede hacer con el contenido de esta consulta y de lo que podemos hacer antes, como estamos demostrando, que sí se puede hacer algunos temas, pero que personalmente entiendo de que facilitará tener constitucionalizado, especialmente de lo que se ha llamado la muerte civil, que limita derechos políticos. En ese sentido, yo creo que para un segundo debate podemos incorporar ya complementos a estas normativas que se han propuesto ahora y también las que vendrán. Obviamente, es importante indicar que estos escándalos que actualmente han generado conmoción y alarma social no pueden simplemente determinarse como está actualmente la Constitución, inclusive el carácter de imprescriptible, como es
el delito de peculado, de enriquecimiento ilícito, de concusión y de cohecho. Deben ser declarados que su acción en el cometimiento de estos, más lo que propone la consulta popular, incluir a otros delitos, como, diría yo, como una conclusión necesaria frente al cometimiento de estos delitos, tiene que verse también traslucido otras reformas, tanto al Consejo de Participación Ciudadana, al Código de la Democracia, al propio COIP y, en definitiva, a otras leyes. Finalmente, presidente, me permito, asimismo, ya que estamos en el plano de reformas al Código Penal, que es donde se ha dado la mayor importancia, hay una propuesta que se ha hecho público su debate y que frente a los hechos es posible considerarla, madurarla. Me refiero a crear un nuevo tipo de peculado que precisamente determine esas características que se expresan frente a un acto de omisión. Es decir, cuando un servidor público abusa de manera directa de los fondos, y no precisamente cuando éste abusa de manera directa, sino cuando éste permite. Y eso es uno de los temas que ha sido discutido en los casos últimos que han sido de conmoción nacional. Este delito de peculado, que podría determinarse por omisión, podría inclusive evitar que ciertas conductas, especialmente de funcionarios públicos, se escondan o busquen el velo para ocultar el cometimiento de estos ilícitos. Muchísimas gracias, presidente. A usted.